Personal, ya estamos grabando. Personalmente, ¿qué les puedo decir? Para mí esta enseñanza ha sido muy reveladora, impactó mi vida muy profundamente, y esa es mi idea hoy día, poder compartirle lo que ha sido esta enseñanza para nosotros, para mi familia, para lo que ha significado en nuestro camino de fe, que tiene que ver con las dos casas de Israel en el plan de Dios. Podríamos entenderlo también como se habla mucho de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana, que nos ayuda a entender un poco de dónde vienen todas las cosas que vemos en la Escritura. Primero, entender que la profecía desde el punto de vista hebreo es circular. Generalmente uno la analiza de manera lineal, pero la profecía bíblica es circular. Y eso tiene una ventaja, porque lo que dice Eclesiastés 1, del 9 al 10, dice: todo lo que fue, lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que lo han precedido. Entonces, esta figurita nos ayuda a entender un poco este concepto de que la profecía bíblica es circular, es circular. Entonces, eso, ¿en qué nos ayuda? En que en la misma escritura ya tenemos la respuesta del futuro, de lo que viene en nuestro futuro. Entonces, por ejemplo, el profeta Isaías también nos dice en el capítulo 46, del 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. O sea, acá también el profeta Isaías nos está hablando de lo mismo, acordado de las cosas pasadas. Pero si yo quiero ir al futuro, quiero saber qué viene en el futuro, vayan a las cosas pasadas, ahí están las respuestas, ahí están las figuras proféticas. Todo lo que viene ya pasó. Quizás como decía nuestro pastor Raúl, estamos viendo una plaga. Sabemos que en Egipto pasaron plagas, y en Egipto puede haber sido un pequeño ensayo profético. Y hoy en día ya vemos que las plagas afectan a todo el mundo. Yo creo que ninguno de nosotros podíamos imaginar en lo que nos encontramos hoy en día, que fuera una plaga a nivel mundial. Interesante, acá vamos al hebreo. Voy a estar trabajando en la Biblia Reina Valera, también en NBI, y también con la concordancia Strong, que nos permite mirar un poquito el hebreo. Aquí la palabra principio en hebreo es rechit. Acá tienen el número de la concordancia, 7225, que significa primero, el lugar, orden, tiempo, principal, principio. ¿Por qué es importante esta palabra rechit? Porque la palabra rechit está conectada al libro de Génesis. El libro de Génesis en hebreo se llama Berechit, podríamos decir, pero se pronuncia Berechit. Berechit. Entonces, es fundamental entender el libro de Génesis para entender el futuro, porque ahí encontramos los códigos proféticos de lo que viene más adelante. Entonces, si hacemos un breve repaso del libro de Génesis, básicamente acá una tabla de contenido del libro de Génesis, tenemos la creación, ¿cierto?, de los cielos y la tierra. Después viene la etapa de Adán hasta Noé. Después vienen los hijos de Noé, donde se forman las 70 naciones troncales o principales, podríamos entenderlo también. Hoy en día somos casi de cerca de 200 naciones, 194 naciones por ahí, pero eso es producto de los procesos sociales que hemos vivido como ser humano, las divisiones, pero inicialmente eran 70 naciones, por eso el número 70 también representa las naciones. Después nos habla de Sem hasta Taré o Teras, que es el padre de Abraham. Después de Tarea a Abraham, después vienen los hijos de Abraham. Aquí encontramos a Ismael, Isaac, Esaú y Jacob. Y Jacob con sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Bien, eso básicamente punteando el libro de Génesis. Y una de las profecías más importantes, al menos para lo que queremos abordar hoy, está en Génesis 12:3, cuando el Señor llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Está en Génesis 12, del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes,
y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Acá vemos el primer llamado a salir de Babilonia. El llamado de salir de Babilonia cruza toda la escritura. Lo encontramos acá en Génesis, lo encontramos en los profetas, y se reitera en Apocalipsis, ¿cierto? Sal de Babilonia, pueblo mío, para que no te hagas partícipe de sus pecados. Entonces, el llamado de Babilonia, la primera vez que se hace es con Abraham: sal de Babilonia, a la tierra, deja la tierra de tus parientes, a la tierra que yo te mostraré. Vamos a ir al punto de la familia de Jacob. Aquí está Jacob con sus 4 esposas, podríamos decir. Esto, la primera vez que uno viene a la escritura, wow, llama la atención cómo un hombre va a tener 4 esposas. Pero tenemos que entender también la historia de lo que ocurrió con Jacob. Vamos a revisar eso un poquito. Jacob, en realidad, siempre el amor de su vida fue Raquel. Eso también es bien interesante anotarlo. Él se enamoró de Raquel desde el momento en que él la vio en el pozo de las ovejas, donde tiene el encuentro con Raquel. Recordemos que en ese momento él venía desde Canaán, camino a Aram. ¿Qué había pasado en Canaán? Si echamos un poquito atrás la historia, había ocurrido el tema de la bendición, en que él suplanta a su hermano Esaú para recibir la bendición de Isaac. Entonces, en ese momento, cuando Esaú se da cuenta, o Esaú, reacciona bastante violento. Entonces, incluso lo amenaza de muerte. Que si apenas se muera su padre Isaac, él lo iba a matar. Entonces, Jacob sale de ahí de la tierra. Recibe la bendición al hacer la suplantación esta, pero si uno mira en detalle esa parte de la escritura y leemos la bendición que recibe Jacob en ese momento, no es la bendición que él buscaba. ¿Cuál es la bendición que buscaba Jacob? Era la gran bendición. Esta bendición que recién leímos, que viene desde Abraham, después pasa a Isaac, y después tenía que pasar a Jacob. ¿Cómo sabemos que tenía que pasar a Jacob? Porque cuando su madre Rebeca estaba embarazada, ella sentía una lucha en su vientre, entonces le consulta a Dios, y Dios le dice: mira, hay 2 naciones, pero el mayor servirá al menor. Entonces, ya Rebeca sabía que la bendición grande venía por Jacob, por el hermano menor. Entonces, llega ese momento que Isaac va a bendecir, le dice a Esaú: ve al campo, caza un animal y me haces un guiso para darte la bendición. Eso lo escucha Rebeca. Entonces tratan de adelantarse la jugada y hacen prácticamente Jacob se disfraza de Esaú para poder recibir la bendición. Pero la bendición, como decía, que recibe es una bendición de prosperidad, pero no es la gran bendición. ¿Cuándo él recibe la gran bendición? Cuando se va. Jacob ay, se me fue. Rebeca le dice: no te cases con las hijas de acá de Canaán. Vete donde mi pariente, que es Labán, y cásate allá. No te cases con las cananeas. Entonces, en el momento en que él se va a casar, o sea, sale para casarse a buscar la esposa donde Labán, es en ese momento donde recién recibe la gran bendición. Entonces, ahí también tenemos una lección. A veces uno trata de ayudar a Dios en nuestros medios para alcanzar la bendición, y a veces uno termina un poco metiendo más las patas, como decimos acá en Chile. Terminamos un poco embarrando el tema. Pero bueno, la historia se desarrolla, va Jacob, ya ha recibido la gran bendición, la recibe legalmente de Isaac. Isaac estaba consciente en el momento en que le da esta bendición y lo manda donde su tío Labán. Bueno, ahí sigue la historia, ocurre el evento de la escalera de Jacob, donde ve los ángeles que suben y bajan, sigue la historia, y llega al pozo donde encuentra a Raquel, y él apenas la ve, se enamora de Raquel profundamente, le da un beso a Raquel, se van donde Labán, padre de Raquel, y ahí él se queda trabajando, ¿cierto? Y trabaja 7 años por Raquel. Uno puede decir: ¿por qué trabaja 7 años? Él tenía las ganas de casarse, pero no tenía el dinero. Entonces, acá también hay que entender el contexto del antiguo Medio Oriente, en que para casarse había que pagar una dote. Entonces, Jacob no tenía ese dinero, venía sin dinero
de su casa. Entonces, trabaja estos 7 años por Raquel. Algunos comentan que es un trabajo un poco excesivo, el tiempo prácticamente son 7 años de sueldo que le da al padre de Raquel. Pero eso también demuestra lo que él la amaba y lo que él la valoraba. O sea, prácticamente algunos comentan que el sueldo o el dote de ese tiempo era aproximadamente 2 años de trabajo, 2 a 3 años de trabajo. Pero Raquel, o sea, Jacob paga 7 años, paga casi el doble, un poco más del doble, pero era porque él amaba mucho a Raquel. Y entonces dice que a él esos 7 años le fueron como un par de días. Llega el gran momento del matrimonio de Raquel con Jacob, y Labán hace el cambio, pone a Lea en vez de Raquel. No puede decir, pero ¿y cómo no se dio cuenta Jacob? La pregunta que cae de cajón. Bueno, también un aspecto cultural del antiguo Medio Oriente es que cuando se casaban se cubrían el rostro. Esto lo vemos también con Rebeca e Isaac. Cuando Rebeca va llegando al encuentro con Isaac, dice la escritura que ella se cubre el rostro en una actitud de recato. Entonces, por ahí podemos ir entendiendo lo que le pasó a Jacob. Se termina casado con Lea, se da cuenta después que se había casado con Lea al otro día, y le pregunta a Labán qué pasó aquí, qué es lo que pasó si yo amo a Raquel, es un tremendo problema. Entonces trabaja 7 años más nuevamente por Raquel, y ahí termina casado con Raquel, un poco para ir entendiendo esta figura de las 4 esposas. Entonces después ahí comienzan a tener los hijos, y acá comienza casi una competencia entre ellas, entre Lea y Raquel, porque la que comienza a tener hijos es Lea, pero Raquel, la esposa que está enamorado, no tiene hijos, no tenía hijos. Entonces comienza Lea a tener a Rubén, Simeón, Leví, Judá, y ahí Raquel le reclama a Jacob y le dice, no me has dado hijo, y Jacob le dice, ¿acaso soy yo Dios para darte hijo? Entonces, ahí aparece esta solución que se propone en el momento, que es tener hijos a través de Bila, que es, por decirlo, la criada, la mano derecha de Raquel. Esto también es parte de la cultura del antiguo Medio Oriente. Esa era la forma de adopción. Lo vimos también con Sara y Agar. Cuando Abraham no tenía el hijo de la promesa, entonces Sara le propone la misma solución. Voy a tener un hijo a través de mi criada, que era Agar, ahí es donde nace Ismael. Acá ocurre lo mismo. Raquel le dice, voy a tener un hijo, pero a través de Bila. Y ahí es donde entra Bila, recién. Y tiene los hijos que es Dan y Neftalí. Después, como esto era una competencia, Lea ve lo mismo y dice, yo también me acojo a lo mismo. Entonces, quiero tener más hijos a través de mi criada, Silpa. Y ahí es donde vemos este escenario un poco extraño para nosotros, para nuestra cultura. Y finalmente, bueno, después de Silpa tiene a Gad y Aser. Tiene los hijos con Raquel, los hijos de la mujer amada, los hijos que él tanto anhelaba, y ahí nace José, Joseph. Por eso José era el regalón de Jacob, era su regalón, porque era el hijo de Raquel, la mujer que él amaba. Y después tiene a Benjamín, y en ese momento es bien triste la historia bíblica, porque muere Raquel, muere el amor de su vida de Jacob. Y tiene a Benjamín, ella le iba a poner Ben-Oni, hijo de mi dolor, y Jacob dice, no, se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. Digamos, acá tenemos la distribución de los 12 hijos de Jacob. El primero que nace es Rubén, súper importante esto, el primero que nace de Jacob, Rubén. Después sigue Simeón. Los 4 primeros hijos vienen de Lea, después vienen los 2 hijos que tiene por Bila, después vienen 2 hijos más que viene por Silpa, después 2 hijos más por Lea, y finalmente los últimos 2 hijos que son de Raquel, la que no podía dar a luz, José y Benjamín. Bien, sigamos la historia bíblica. Estos dibujitos nos ayudan un poco a hacerla más amena. Esta es cuando sale Abraham, lo que recién leímos, la bendición que le da
Dios deja tu tierra y tu parentela. Después esta bendición es traspasada a Isaac. En Génesis 26:3 también se le da la misma la bendición, dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Entonces acá la bendición que había sido dada a Abraham pasa ahora a Isaac. Y después en el Génesis 28, que es la parte que recién les comentaba, cuando ya Jacob va a buscar su esposa donde su tío Labán, se le da esta bendición, dice, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que mueras, que Dios dio a Abraham. Entonces acá vemos que Jacob también de manera legal y legítima recibe esta bendición. Después en el Génesis 32 ocurre también un hecho bien importante y quise poner acá, que tiene que ver el cambio del nombre. Cuando tiene esta lucha con el ángel y acá recibe un nuevo nombre, podríamos decir Jacob, que es Israel. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, en este momento sigue la historia bíblica. Jacob con sus 12 hijos llegan a la tierra de Canaán y ahí se produce el conflicto con José. Entonces, una historia que ya sabemos cómo se da, y José es vendido a Egipto. Después viene la crisis de hambruna en la tierra de Canaán, y acá José salva a sus hermanos y su familia. De esta manera Israel llega a Egipto, a vivir en Egipto. Y en Egipto pasa el tiempo, cambian de faraón y viene el faraón nuevo y esclaviza a Israel. Había crecido mucho el pueblo, entonces decide esclavizarlo. Y ahí es donde aparece la figura de Moshe como el libertador de Israel. Viene el tema de la Pascua, del Pesach, y entonces Israel es liberado de Egipto después de todas las plagas portentosas. Un dato acá bien interesante que también quise puntear, tiene que ver con Deuteronomio 4:10. Dice, recuerda el día que anduviste delante del Señor tu Dios en Horeb. ¿Cuál es el contexto de esto? Aquí estamos en el monte Sinaí, cuando ya después de haber sido sacado de Egipto, se va a entregar las tablas del pacto. Entonces ocurre esto. Dice, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme. Aquí es la primera vez en la escritura, al menos en la versión griega, recordemos que la escritura santa, la Santa Escritura, está en su original hebreo, y la primera vez que salen del idioma hebreo es al idioma griego, con la Biblia de los 70, que se llama la Septuaginta, y son 70 rabinos judíos que hacen esta traducción al griego, por ahí por el año 200 antes de Cristo. Entonces ahí es la primera vez que las escrituras sagradas son traducidas a un idioma ajeno a Israel. Esta es la Septuaginta, y que prácticamente la mayoría de las Biblias que nosotros tenemos vienen de esta versión. Entonces, en esta versión, en la Septuaginta, aparece la palabra iglesia o eclesia, acá la podemos ver en este cuadrito encerrada, y es en Deuteronomio 4:10. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente, y la mayoría de las veces se piensa que la iglesia es un concepto propio del Nuevo Testamento. Muchos dicen, no, la iglesia nació en Hechos 2. Pero en realidad, si uno traza la escritura hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, también vemos que la palabra eclesia en el Antiguo Testamento aparece más de 70 veces. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de esta manera podemos poder ir entendiendo el Nuevo Testamento. Porque la palabra eclesia en el Antiguo Testamento está ligada también a Israel, a una congregación de Israel, a una reunión, a una convocación de Israel. Y también la palabra eclesia tiene su símil, si seguimos volviéndonos al hebreo, que es la palabra kahal, que es la Strong 6950 Cajal,
que significa asamblea, congregación, convocatoria. De esta palabra cajal viene también la palabra quejilá, que se usa también para usarla como congregación, convocatoria, asamblea. Y la vemos acá. Acá tenemos el texto masorético del hebreo. Acá aparece la palabra también cajal, que es la misma, es en el mismo texto, Deuteronomio 4:10. Entonces acá vemos que en realidad, ¿cuándo nace la iglesia? En realidad en Hechos 2, en realidad el concepto de iglesia aparece acá en el monte Sinaí, cuando están siendo recibidas las tablas del pacto. Bueno, seguimos con la historia bíblica. Se recibe las tablas del pacto en el Sinaí. Después viene la etapa de Josué. Recordemos que Moshe no es el que ingresa a Israel a la tierra prometida, es Josué. Y conquista la tierra. Después se establece Israel en la tierra, comienza el periodo de los jueces. Y después del periodo de los jueces, Israel pide un rey. Quiere tener rey igual que el resto de las naciones. Entonces, y aquí aparece la etapa de los reyes, la etapa de la monarquía. El primer rey, Saúl, después viene el rey David, después Salomón, el rey Salomón, donde se construye el templo. Y de aquí en adelante, hasta ahí, yo creo que la mayoría conocemos bien la historia, la hemos visto alguna vez, incluso en nuestro estudio de cuando éramos niños, ¿cierto? En las escuelas bíblicas. Hasta ahí están un poco todos al tanto. De aquí en adelante es donde es un poco más difícil de comprender la historia bíblica, se vuelve un poquito más compleja, que es la etapa de la división de Israel. Y ese es el tema que quiero tocar en esta noche. Acá Israel se divide en dos naciones. Si pudiéramos poner un ejemplo actual para poder entender esto, se me viene a la mente lo que ocurre con Corea, ¿cierto? Hoy en día tenemos que Corea también está dividido en Corea del Norte y un Corea del Sur. Algo muy similar ocurrió en Israel. Se dividió en un Israel del Norte y en un Israel del Sur. Y acá aparece el rey del reino del sur, que venía siendo el reino de Judá, Roboam, y en el norte el rey que lo lidera es Jeroboam. De aquí en adelante, cada parte de Israel, cada reino toma su propio camino, la etapa dividida de Israel. Acá podemos ver un mapa de la distribución de las tribus como estaban inicialmente, unidas. Podríamos decir en la etapa de los primeros reyes, los tres reyes donde Israel estaba unida, Saúl, Salomón y o sea, Saúl, David, Salomón. Bueno, acá podemos ver las tribus de Israel, este era todo el país, también podemos entenderlo como que las tribus eran regiones, así como hoy en día en Chile tenemos la región de Antofagasta, la región de Arica y Parinacota, la región de Coquimbo. Israel también se dividió en regiones, pero estas regiones eran las tribus de Israel. Tenemos Neftalí, Manaser, Efraín, todas las tribus están ahí, unificadas. Pero bueno, viene el rompimiento del reino de la mano de Salomón. ¿Cuándo ocurre esto? Esto lo encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 11. Lo pueden después leer completo. Vamos a ir viendo algunos versículos para poder avanzar. En Primera de Reyes 11, del 1 al 6, dice: ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Entonces, y eso fue lo que finalmente pasó con lo que ocurrió con Salomón, que introdujo la idolatría a Israel al mezclarse con mujeres de otros pueblos. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, a la diosa de los sidonios, y a Moloc, y el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor, y no permaneció fiel a él como su padre David. Entonces acá vemos que Salomón introduce el paganismo a Israel, y aquí es donde Israel colapsa y viene el rompimiento del reino.
y esto está versículos más abajo, con una profecía o un acto profético, podríamos entender, bien particular, está en el versículo 29 al 32, dice, un día que Jeroboam salía de Jerusalén, Jeroboam es un líder de la tribu de Efraín, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu. Y esto es por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Entonces acá este evento nos relata cómo con un acto profético donde se rompe un manto en 12 pedazos y se le dan 10 pedazos a Jeroboam, el líder de la tribu de Efraín, el Eterno muestra cómo va a romper el reino de la mano de Salomón y solamente dice que le va a dejar una tribu, que es la tribu de Judá. Dejaré una sola, por consideración a mi siervo David, o sea, a su padre, y también a Jerusalén, por amor a Jerusalén, la ciudad que él había escogido. Entonces acá tenemos una figurita de más o menos cómo pudo haber sido ese evento. Después dice, cuando murió David, o sea, cuando murió Salomón, esto está hablando de Salomón, y cuando murió fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo, Roboam, lo sucedió en el trono. Entonces acá entra en escena el hijo de Salomón, que es Roboam. Entonces, a partir de aquí en adelante, Jeroboam por el reino del sur y Roboam Jeroboam por el reino del norte y Roboam por el reino del sur, comienzan a tomar el protagonismo de la historia bíblica. Y hay un intento de guerra. Cuando se produce esta división, Roboam intenta recuperar el reino de nuevo, intenta unificar todo, pero a través de una guerra. Y en esta guerra es donde se une Benjamín. Acá tenemos los dos reyes, Roboam y Jeroboam, peleando. Dice en Segunda de Crónicas 11, todo el capítulo 11, los primeros versículos dice, Roboam llegó a Jerusalén y movilizó a las familias de Judá, de la tribu de Judá, y de Benjamín. 180.000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje. Dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor, no vayan a luchar contra sus hermanos, regresen cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Entonces acá vemos, primer punto interesante, cómo se unifica Judá y Benjamín. Ellos dos quedan en el reino de Judá. Y cómo también el Eterno dice, no vayan a pelear, porque lo que está pasando, esta división, es mi voluntad. Algo yo estoy haciendo acá. Así que vayan, devuélvense a su casa tranquilamente. Y ellos desistieron y no fueron a la lucha. Por otra parte, en el reino del norte de Jeroboam, dice, en el versículo 13 al 17, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreos y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos le habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor, y en su lugar Jeroboam había nombrado sacerdote para los santuarios paganos y para culto a los machos cabríos y a los becerros que habían mandado a hacer. O sea, cuando se produce esta división de las 10 tribus que se van a la parte norte, en esta parte norte continúa la idolatría. Imagínense, levantaron becerros de nuevo, becerros de oro. Y los levitas estaban en esa parte, en ese grupo, por decirlo. Pero al ver que ya no, ellos quedaron prácticamente sin trabajo, ellos se devuelven al reino de Judá. Por lo tanto, también los levitas pasan a ser parte del reino de Judá.
Dice, tras los levitas, se fue gente de todas las tribus de Israel que de todo corazón buscaban al Señor. O sea, también después de que los levitas dicen, no, nosotros no nos quedamos aquí en el norte con las 10 tribus, sino que nos vamos a la otra parte, también con ellos salieron algunas personas de las otras tribus y se fueron también al sur. Dice, llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá. Durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Acá tenemos ya estos hechos que ocurrieron. Con una imagen se nos aclara un poquito más toda esta historia. Acá tenemos Israel dividida ya en 2 reinos. Si se fijan aquí ya no tenemos todas las tribus con estas regiones que recién habíamos mostrado, sino que ahora ya Israel está dividido en 2 reinos. Entonces, primer reino, el reino del sur, que es el reino de Judá, con 2 tribus, compuesta por Judá y Benjamín principalmente, todas estas 2 tribus completas, más los levitas. Recordemos que los levitas estaban acá en el sur y se vinieron a Jerusalén y se hicieron parte también del reino de Judá, cuya capital fue Jerusalén. Acá está con la estrellita, Jerusalén. La tribu líder fue Judá, fue la tribu que quedó liderando esta parte de Israel. Judá viene de Lea. Territorio, Judea. A todo este territorio se le llamó Judea. Bíblicamente, ¿cómo lo podemos identificar? Se le llama casa de Judá, se le llama casa de David, o simplemente Judá, o país, o nación o país del sur. Y su gentilicio, judíos. Aquí, la primera vez que aparece la palabra judíos en la escritura, es en Segunda de Reyes 16:6, que es la palabra Yehudí, concordancia Strong 30:64, ahí para que después la puedan revisar. Por otra parte, el reino del norte, que está liderado por Jeroboam, a quien le fueron entregados los 10 pedazos del manto. El reino del norte está compuesto por las 10 tribus restantes. Su capital fue Samaria, también muy importante, Samaria. Aquí tenemos la capital del reino del norte. Tribu líder, Efraín, que es descendiente de Raquel. Territorio, Samaria y Galilea. Nombres que identifican a este reino, se identifica como casa de Israel, casa de José, Efraín, nación o país del norte. Gentilicio, se les llamó israelita, ya que ellos eran la mayoría, siguieron con el nombre de Israel, ellos, el reino de Israel siguió con el nombre. Bien, pero acá surge una pregunta, ¿quién es Efraín? ¿Quién es este Efraín que aparece acá como hijo de Raquel? Tenemos que volver al principio, a Génesis, donde están los códigos proféticos del final. Hijo de José, Efraín y Manasés. Tenemos que venir a la historia de José para entender quiénes son ellos. Acá tenemos, aprovechando la novela que están dando hace poco, nos sirve para simplificar. Tiene fotos súper buenas en la presentación. ¿Se abrió un micrófono, parece? Bueno. Dani Montaño, ahí está. Ya, sigamos. José en Egipto, ahí estamos, José en Egipto. Safenat Panea, recordamos que fue el nombre que él recibió en Egipto. Se puede traducir como revelación de sueños, revelador de sueños o de secretos. Después tenemos su esposa Asenat. Y después de ellos vienen sus 2 hijos, Manasés, y aquí aparece Efraín. Es muy importante el hijo pequeño de José en el plan profético de Dios. Aquí es donde aparece este Efraín. ¿Qué ocurre con ellos? Jacob los adopta a Efraín y a Manasés como hijos legales, con derechos y deberes, entre paréntesis, incluyendo herencia. Esto está en Génesis 48, del 5 al 7. Dice, ahora bien, los 2 hijos que te nacieron en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Eso le dice Jacob a su hijo José. Serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos, lo vuelvo a repetir, como Rubén y Simeón. ¿Quién eran Rubén y Simeón? Los hijos mayores
de Jacob. Entonces, ¿qué está haciendo Jacob con estos dos niños? Lo está elevando al nivel primero de hijos, porque recordemos que no eran hijos, eran nietos, pero él lo está elevando al nivel de hijos. Estas palabras que él dice no son palabras simplemente de un abuelo chocho, podríamos decir, sino que son palabras que tienen un contexto legal en la escritura. Entonces, él lo está elevando a la categoría de hijos con derecho a herencia. Y después hay algo que comenta Jacob en este mismo versículo. Dice, cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Efrata, en la tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Acá surge la pregunta, ¿qué tiene que ver lo que dice Jacob con lo que estaba sucediendo? Estamos en este relato en que está adoptando los hijos de José como hijos suyos, con derecho a herencia, y se acuerda de Raquel, de la madre de José. ¿Qué tiene que ver Raquel en todo esto que está ocurriendo? Si Raquel ya había muerto en Efrata. Entonces, es súper particular cómo la escritura nos va hablando de Raquel. Es como que Raquel tuviera un ciclo abierto que no se ha cerrado. A pesar de que ella había muerto, pero Jacob sigue hablando de ella. Bueno, esto también demuestra el amor que él tenía por ella. Entonces, ¿qué quiere decir Jacob al nombrar a Raquel? Jacob sabía y estaba consciente que él tenía una bendición que había recibido de su padre Isaac. Y esta bendición tenía que llevarse a cabo. Entonces, ¿cómo se iba a llevar a cabo si él no había tenido más hijos? Él decía que iba a tener una multitud, ¿cierto? Sus hijos iban a ser multitud de naciones, como las estrellas del cielo. ¿Cómo eso se iba a cumplir? Entonces, Jacob dice, yo tomo a estos hijos porque yo no pude tener más hijos con Raquel. Prácticamente eso es lo que él está tratando de decir, porque ella murió. Entonces, ahora yo a través de ellos, tú que eres descendiente, eres mi hijo de Raquel y tus hijos vienen de ahí, de ella misma. Entonces, ahora esta profecía comienza a tomar forma con los hijos de José, con Manasés y Efraín. Por eso es nombrada, y él se acuerda de Raquel. ¿Y qué ocurre con, pero esto tiene que ser legal, qué ocurre con Rubén? Rubén había perdido la primogenitura. ¿Por qué? Porque se había acostado con una concubina de Jacob. Esto está en Génesis 35, 22. Dice, mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Entonces acá Rubén comete un error fatal que le cuesta la primogenitura. Y esto está redactado en Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, dice, Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal, por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijos de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos, y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. O sea, acá vemos cómo esta oportunidad que perdió Rubén ahora es traspasada a José y específicamente a sus dos hijos, Efraín y Manasés. La bendición de Efraín y Manasés está en Génesis 48, 16. Si voy un poco rápido me avisan. No sé si se está entendido ahí. No, tengo la ventanita chica, no los veo a todos, pero espero que se esté entendiendo. Génesis 48, 16 dice, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aquí le está dando esta bendición Jacob a Efraín y a Manasés. Entonces, esta bendición es bien particular. Si volvemos un poquito al hebreo, siempre el hebreo, no, para mí el hebreo es como entrar a la Matrix, es como meterse por detrás de los cables de la computadora, donde vemos cómo está todo conectado y cómo se proyecta todo proféticamente. O sea, acá, si vamos al hebreo, la palabra que ha sido traducida como multiplíquense es la palabra dagá. Dagá, que significa pez, significa, en una excepción significa pez y también significa multiplicarse. Acá tenemos las dos concordancias Strong, la 17.10 y la 17.11, daga, puede ser interpretado de las dos maneras. Y este es bastante interesante, porque esto es lo que está diciendo Jacob.
como esta foto que está acá del este cardumen de peces. Eso le está diciendo. Dice que estos jóvenes, bendigo a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac y Jacob, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y como vemos la conexión con el pez, tenemos una traducción de nuestros hermanos judíos, que es súper bonita, bien interesante, que está en el ArtScroll Stone edición Tanakh. El Tanakh es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, se considera voz oficial judía. Este mismo versículo la traduce de la siguiente manera. Dice, y Efraín y Manasés proliferen abundantemente como peces dentro de la tierra. Y Efraín y Manasés proliferen abundantemente como peces dentro de la tierra. Así lo traduce esta traducción del pueblo judío. Interesante. Como peces dentro de la tierra. De esa manera se tenían que multiplicar Efraín y Manasés. También ahí hago el comentario, que esto está bien explicado también por una maestra que es Liliana Hamter, muy reconocida y valorada en el estudio bíblico. Sigamos. Se produce esta famosa bendición del cruce de brazos en Génesis 48, 18 y 19. Y dijo José a su padre, no sea así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero tu hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. O sea, acá, ¿qué intentó hacer José? Al ver que su padre estaba cruzando las manos, él intenta corregirlo, pensando que se había equivocado. Pero Jacob dice, yo sé lo que estoy haciendo. Intenta decirle, lo sé, hijo mío, lo sé lo que estoy haciendo. El mayor va a ser un pueblo grande, pero el menor va a formar una multitud de naciones. Y el menor es Efraín, una multitud de naciones. Volvemos al hebreo en nuestra concordancia Strong. Acá aparece la concordancia Strong 4393 del hebreo. La palabra multitud es la palabra melo. Melo es la que aparece acá en el texto original, que significa plenitud, abundancia, cuadrilla, entero, llenar, lleno, multitud, plenitud, puñado, puño. Entonces, esa es la palabra melo. Y naciones es la palabra goy o goim, que es la concordancia 1471, que significa nación extranjera o gentil. Entonces, ¿qué le está diciendo Jacob a Efraín? Le está diciendo, y su descendencia formará, en el hebreo le está diciendo Melo Jaoim. ¿Qué significa Melo Jaoim en hebreo? Multitud de naciones, como bien lo dice la traducción Reina Valera, o también plenitud de los gentiles. Plenitud de los gentiles. Muy importante anotar también esa frase. Él está diciendo, Efraín va a ser la plenitud de los gentiles. Eso es lo que está diciendo en el original hebreo. Las dos casas del Reino del Norte y Reino del Sur. Acá tenemos los estandartes de Efraín y de Judá. Recordemos que cuando Israel desfilaba por el desierto llevaba estandartes de cada tribu. Vamos a revisar un poquito las profecías que le han sido dadas a estas dos tribus, porque acá volvemos al contexto de los dos reinos. Ahora ya sabemos de dónde viene Efraín, que fue el que quedó liderando el reino del norte, y el reino de Judá, ya conocemos un poquito más de la tribu de Judá, pero Efraín, y comenté todo esto porque Efraín es un poco más desconocido. En las profecías ahora, para estas dos tribus, por lo tanto, se hacen extensivas para estos dos reinos. Profecía de Jacob, Génesis 49, del 9 al 10, dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, y así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo,
el enviado. Silo también se puede entender como un nombre del Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. Y después más adelante también Moisés, antes de morir, da una profecía también a Judá. Bueno, cada uno da las 12 tribus, pero estas dos profecías, tanto en Jacob como en Moisés, toma preponderancia la tribu de Judá y José por el lado de Efraín. Deuteronomio 33:7 dice: oye, Señor, el clamor de Judá, hazlo volver a su pueblo. Judá defiende su causa con sus propias fuerzas, ayúdalo contra sus enemigos. Ahora que entendemos ya esta separación de las dos casas de Israel, hemos entendido que el reino del sur, a ellos se le llamó judío. Esta profecía se cumple hasta el día de hoy. El pueblo judío le ha tocado luchar mucho, guerrear mucho. La profecía de Moisés se ha cumplido tal cual como él le ha dicho. Judá se defiende su causa con sus propias fuerzas, ayúdalo contra sus enemigos. Nuestros hermanos judíos le ha tocado pelear muy duro en su historia. Profecía ahora Jacob por el lado de Efraín, que es hijo de José, está en Génesis 49:22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Qué quiere decir esto? Que José se va a extender sus vástagos sobre el muro, podríamos entenderlo primero sobre los muros de Jerusalén, pero van más allá de los límites de Israel. También lo podemos interpretar, que José se va a extender más allá de los límites de Israel, de los muros de Israel. También tenemos la profecía de Moisés a José en Deuteronomio 33:17, como el primogénito de su toro es su gloria, sus astas como astas de búfalo. Con ella acorneará a los pueblos juntos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y los millares de Manasés. Entonces acá esta profecía de Moshe es bien potente porque está diciendo que José es como un toro y él va a cornear las naciones hasta los confines de la tierra con sus astas, y estas astas son sus hijos Efraín y Manasés. Muy interesante. Acá la figurita del león y del toro que representan a Efraín y a Judá. El pecado de las dos casas de Israel. Una vez que ya están divididas, ambas casas cayeron en un pecado. ¿Qué pecado fue? Básicamente la idolatría. Ellos siguieron trayendo becerros, trayendo idolatría al leño, a la piedra. Esto lo vemos en Jeremías 3, del 6 al 10. Dice: durante el reinado de Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel? La infiel se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. La prostitución en el lenguaje profético está relacionado justamente a esto, a la idolatría con otros dioses. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, es decir, el otro reino, el reino de Judá, el reino del sur. Y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel, es decir, el reino del norte, y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. O sea, el reino del sur también terminó cediendo a la idolatría. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse. O sea, lo hizo de una manera fingida. Entonces, esto fue el pecado que cometieron ya ambas casas estando separadas. Incluso recordemos que el pecado comenzó cuando estaban juntas con Salomón, pero después se dividen y continuaron en su pecado. Y esto trajo una consecuencia que fue los exilios. Y eso estaba profetizado desde Moisés en adelante, en Deuteronomio. Al final de Deuteronomio está profetizado, si es que Israel cometía estos pecados, iba a ser llevado al exilio afuera de Israel. Entonces,
están los exilios de los dos reinos. El reino del norte, la casa de Israel, fue exiliada al reino de Asiria, hacia Asiria. Esto está en 2 de Reyes 17, 21 al 23. Dice, cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Entonces acá vemos el exilio de la casa del norte hacia Asiria. Pero ¿qué ocurrió con el otro reino, el reino del sur? El reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia, y es el exilio quizás más conocido, incluso hay canciones que le hacen a este exilio. El exilio de Babilonia, esto está en 2 de Reyes 25-21, la casa del sur, el reino de Judá se va a Babilonia, los judíos se van a Babilonia. El rey de Babilonia los hirió y mató en Riblá, en la tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. En Primera de Crónicas 9, 1, en la parte B del versículo, la segunda parte dice, por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces acá vemos, después de la separación de los reinos, persistieron en la idolatría y los dos reinos terminan exiliados. Pero se produce el regreso de estos reinos. Tenemos el regreso del reino del sur, es decir, los judíos, y como decía recién Pastor Raúl, acá intercede Daniel, se da cuenta que ya ocurrieron los 70 años y él comienza a clamar para que Israel vuelva, o sea, el reino de Judá vuelva a la tierra. Y esto se produjo y está relatado por el profeta Esdras, en Esdras 2.1 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. De ellos, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Bien, ¿y ahora qué pasa con el reino del norte? El regreso del reino del norte, en realidad, nunca regresó al reino del norte, nunca regresó y nunca ha regresado. Y esto es proféticamente muy importante, porque ellos fueron dispersados por todas las naciones del mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El profeta Oseas dice en Oseas 7:8, Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una torta no volteada. Acá está diciendo que Efraín salió, fue dispersado y se mezcló con las naciones, con todas las naciones del mundo. Con Efraín tenemos a las 10 tribus, que serían Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Manasés, todos ellos liderados por Efraín, que son conocidas como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Esto ocurrió, esta imagen es muy representativa, porque esto ocurrió con Efraín, que era el que lideraba este grupo. Fueron mezcladas con todas las naciones del mundo, todas las naciones. Hoy en día difícilmente alguien pueda saber quién es quién, porque ellos se mezclaron genéticamente, se mezclaron en todo sentido, perdieron su identidad. No así el reino del sur, el reino judío nunca perdió su identidad. Los judíos hasta el día de hoy permanecen como un bastión de testimonio que nos muestra que la escritura es real, es verdad, es un pueblo, es una etnia que hasta el día de hoy se encuentra. Pero el reino del norte no se sabe quiénes están, dónde están, se perdieron, se mezclaron con los gentiles, se mezclaron con las naciones. Y de esta manera se cumplió las profecías que recién comentamos, dadas por Jacob y de Moisés, rama fructífera, junto a una fuente cuyos vástagos se iban a extender más allá de la tierra, de los límites de Israel. Que también dice, Moshe le dijo, acornearán los pueblos hasta los confines de la tierra. Ahí estamos, Chile acá, al final de la tierra. Los 10 millares de Efraín, y estos son los millares de Manasés.
Entonces, de esta manera se comienza a cumplir las figuras proféticas de la Escritura, cómo Efraín proliferó en nuestra identidad como creyentes, porque Jesús dice, yo he venido, no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús está diciendo esto, se está refiriendo a esta parte de Israel que se había perdido. Entonces, Jesús viene a buscar a Efraín, que está por el mundo. Efraín también representa al hijo pródigo. Cuando él cuenta la parábola del hijo pródigo, y dice que hay un hijo mayor que está en la casa del padre, que no se ha ido, pero hay otro hijo que se fue por el mundo, que se gastó toda la herencia con prostitutas. ¿Qué son las prostitutas? Es la idolatría que hay en el mundo. Pero llega un momento en que ese hijo se da cuenta y quiere volver a la casa del padre. Y ahí es donde podemos entender cómo Efraín comienza a regresar. Por eso, hoy en día, todos los que están y han escuchado la voz del pastor, mis ovejas oyen mi voz, y ellas vienen. Bueno, hay muchos ejemplos, no sé si han visto en internet, muchos ejemplos, un pastor llama a sus ovejas y ellas escuchan y vienen. De la misma manera nosotros hemos oído la voz del pastor, que es Jesús, que vino a buscar sus ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todos los que nosotros hemos reaccionado a esa voz es porque somos parte de este Efraín. Recordemos que Efraín no era, el hijo de José no era un hebreo puramente, no era un hebreo que tuviera un linaje puro. ¿Por qué? Porque venía de una madre egipcia. O sea, era parte, mitad hebreo y mitad egipcio. Era mezclado. Podríamos entender la figura de la madre de Efraín, de Asenat, como la idolatría, porque ella era hija de un sacerdote egipcio donde se practicaba la adoración al sol. Entonces hoy en día la adoración al sol es lo que ha sido popularizada por el catolicismo, la adoración al sol. Entonces, todos nosotros venimos también, tenemos un trasfondo de paganismo. Chile, Latinoamérica viene de un trasfondo muy pagano. Todo el mundo en realidad, si empezamos a mirar las culturas del mundo, todas tienen un trasfondo pagano. Pero venimos y nos mezclamos con este Redentor, con este Mesías, que también es representado por José. José, el padre de Efraín, es una figura profética del Mesías, de Jesús. José, Jesús, son figuras proféticas, porque José fue el Mesías sufriente. La Escritura nos muestra a dos Mesías, un Mesías sufriente y un Mesías reinante. Al Mesías sufriente se le llama hijo de José. Esto incluso lo enseña nuestro hermano judío. Hijo de José es el Mesías sufriente, y el hijo de David es el Mesías reinante. Una primera vez Mesías sufriente, y va a venir una segunda vez como Mesías reinante a la tierra. Acá vemos cómo se cumple esta figura. Entonces, este Mesías, hijo de José, que incluso hasta en eso lo cumplió Jesús, porque ¿cómo se llamaba su padre? José, esposo de María. Era un hijo de José, quizás literalmente podríamos decirlo. Entonces José representa al Mesías, representa a Jesús, que vino en Egipto y trajo a esos hijos, a estos hijos que él había tenido fuera de la tierra. Efraín representa hijos que no son de la tierra de Israel, sino que son tenidos fuera de la tierra de Israel. Y él los acerca. En el final del libro de Génesis, la historia de José me gusta mucho porque es muy profética, nos da mucho entendimiento de lo que está ocurriendo en los tiempos finales. José se acerca con sus hijos y él es el que los trae. Él es el que trae a Efraín y a Manasés, a Israel, que es Jacob, para que los bendiga.
De la misma manera, en estos tiempos finales, Jesús está trayendo a sus hijos, a todos los Efraín, a acercarnos a Jacob, acercarnos a Israel, para que podamos recibir y entender que también recibimos esa adopción. Por eso dice que hemos recibido el Espíritu, que clama Abba Padre, el Espíritu de adopción. Uno podría decir, pero yo no sé si pertenezco a una tribu. No importa, no importa si pertenezcamos o no pertenezcamos, porque hemos sido y recibimos esta adopción por medio de Efraín, solamente, por medio de Jesús, solamente como por fe, porque nosotros somos ese Efraín. Somos, justamente Efraín representa esa mezcla cultural, esa mezcla de no tener un linaje puro, de no ser de la real, de la línea real de Israel. Efraín no, era mezclado, tenía genes de Egipto a través de su madre, pero es traído y adoptado y elevado al nivel de primogénito, con derecho a herencia, con derecho a bendición, con derecho a pactos, a los pactos de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso hoy en día está viniendo un despertar en las naciones y entendiendo nuestra identidad en Israel, como parte de Israel. Siempre se nos había enseñado una identidad como iglesia cristiana, aparte de Israel. Se decía, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Entonces de ahí se sacaba la conclusión de que Israel había sido desechado. Israel no ha sido desechado, de hecho y en Romanos 11 sigue relatando cómo los gentiles son en Israel. Digamos, Efraín es el Melo Hagoim, la plenitud de los gentiles. Se cumplió con esta dispersión de Efraín, la mezcla con los gentiles, y se volvió la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque Israel solamente tenía pacto con Dios, con el Eterno, no las naciones. No hay, en la Escritura nunca vamos a encontrar un pacto de Dios con las naciones. Solamente todos los pactos son con Israel. Incluso el nuevo pacto lo vamos a revisar. Entonces, ¿por qué él necesitaba lanzar a Israel a las naciones para que se mezclaran? Y también de esa manera alcanzar a las naciones y que ellas entren al pacto por medio de Israel como nación sacerdotal. Por eso Israel es la nación sacerdotal del mundo. Es una nación intermediaria. Israel es como el bus que pasa a buscar a los niños al colegio. Así ha pasado Israel por todas las naciones y todos nos estamos subiendo a ese bus para venir a nuestro Padre. ¿Se abrió un micrófono? Parece. A ver si lo revisan. Destierro. Acá si seguimos esta línea de la figurita que recién estábamos mostrando, acá vemos cómo la línea del reino del norte se corta y ya no avanza porque acá se pierde Efraín. Sin embargo, el pueblo judío permanece hasta el día de hoy. Se van a Babilonia, vuelven a la tierra, reconstruyen o edifican el segundo templo, y de ahí continúa solamente el pueblo judío en la línea de tiempo de Israel. Aparece Esdras y Nehemías, reconstruyen la ciudad. Después viene la etapa del imperio griego, con Alejandro Magno, y acá también hay una historia con Judas Macabeo, donde Israel recupera Jerusalén. Aparece también Antíoco Epífanes, que es un rey con el cual le toca luchar a Israel en ese tiempo. Después viene la etapa romana con Pompeyo, que es la etapa en que se encuentra Israel cuando nace nuestro Mesías, cuando nace Jesús. Por eso cuando vemos las películas de Jesús, ahí está el imperio romano. Entonces, si fijan, ya han pasado varios imperios que habían sometido a Israel. Volvemos a Raquel. Hablamos, la historia de amor de Raquel es profética porque dice en Génesis 35, 19, así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén, lo mismo que relató Jacob. ¿Por qué importante Raquel? Porque incluso Jeremías sigue hablando de Raquel. Es como que Raquel no tiene un ciclo cerrado. Dice Jeremías 31, 15, así dice el Señor, se oyó un grito en Ramá y lamentos
y amargo lloro. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. O sea, la Escritura sigue hablando de Raquel y que llora por sus hijos y que sus hijos no existen. Ahora que sabemos que una parte de los hijos de Raquel, que es el reino del norte, había sido llevado al exilio hasta el día de hoy. Tenemos el llanto de Raquel. Y también esto tuvo un cumplimiento parcial en el tiempo de Jesús. Está en Mateo 2, del 16 al 18, dice, y entonces Herodes, al verse burlado por los magos, por los sabios que venían de Oriente, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo. Acá Herodes trataba de matar al Mesías. Y curiosamente también nombra a Belén. Belén es una localidad asociada a Raquel, porque ella muere ahí. También nace nuestro Mesías en Belén. ¿Coincidencia? No es coincidencia. En la Escritura todo tiene un hilo conductor profético. Y acá también en esta parte, recordemos que en el reino del sur quedó una partecita de Raquel por medio de Benjamín. Benjamín se asoció con Judá y fue absorbido por Judá. Entonces también acá llora Raquel por la muerte de benjamitas. Seguimos con la profecía de Raquel en Jeremías 31:15. Después de que se oye el llanto de Raquel, dice, así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor. Pues volverán de la tierra del enemigo. O sea, aquí ya estamos viendo que la profecía que se está hablando en Jeremías no solamente tiene que ver con la matanza que hubo con los niños, porque está hablando de una vuelta de los hijos de Raquel. Volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Que el Señor consuela a Raquel en su llanto diciéndole que sus hijos van a volver. Entonces, el profeta Miqueas en 5:2, capítulo 5, versículo dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Entonces, en este mismo lugar donde muere Raquel, que es Belén, un lugar de tragedia para Israel, muere Raquel, son muertos los niños cuando nace Yeshua, cuando nace Jesús. De aquí mismo se va a levantar el Mesías para hacer, en hebreo se llama un tikum, una rectificación de lo que ahí había ocurrido. Y si revisamos, porque Belén se llama siempre Belén Efrata, Belén Efrata. Efrata, revisamos el nombre Efrata en la concordancia hebrea. Efrata significa capacidad fructífera. Es otro nombre de Belén, es otro nombre, por eso siempre se habla Belén Efrata. Y también está asociado a Efraín. Efrata, Efraín. Acá lo vemos también en la concordancia Strong 6:9. Efraín dual de la forma masculina de la 672, que es Efrata. Fruto dual, Efraín, hijo de José. Entonces, vemos que este lugar, Efrata, Belén Efrata, está asociada a Efraín. Y de ahí van a ser el Mesías, que él sale a buscar a Efraín, sale a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso todo está conectado en la Escritura. Y acá también el profeta Oseas nos habla. El libro de Oseas sabemos que es un libro muy, muy fuerte, donde prácticamente el profeta Oseas tiene que experimentar con una prostituta todo lo que el Eterno siente con la infidelidad de Israel. Pero hay una profecía muy linda, porque a pesar de la infidelidad y de las prostituciones de Israel, mire lo que dice Oseas 2:19, dice, yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. Con esto nos damos cuenta que Israel no ha sido desechado. Tenemos que entender bien el plan bíblico. Israel no ha sido desechado. Israel va a ser restaurada como la esposa del Eterno. Por eso nosotros, como parte de Efraín, somos parte de esta esposa del Eterno. Y como dato interesante también, sabemos que Yeshua es el que viene, Jesús viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ¿quién fue el apóstol? Pero voy a tomar un poquito de agua. ¿Quién fue el apóstol enviado por Yeshua a los gentiles? Pablo. ¿Y de qué tribu era Pablo? De Benjamín. ¿Y de quién era hijo Benjamín?
de Raquel. Benjamín es la parte sensible del pueblo judío al Mesías. A mí me gusta mucho interactuar con amigos judíos mesiánicos que han reconocido, muchos judíos hoy en día están reconociendo a Yeshua. Muchos de ellos se identifican con Benjamín, porque ellos son la parte sensible de Judá al Mesías. Muy interesante. Apóstol Pablo, benjaimita que sale a buscar a José, sale a buscar a Efraín. Hay ahí un lazo emocional fuerte, una pasión por buscar a su hermano. Efraín, hijo pródigo. Jeremías, el libro de Jeremías es tremendo, si algún día tienen el tiempo de leerlo y estudiarlo. Jeremías 31 dice, he escuchado a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque tuve arrepentimiento. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que dar para venir a Dios? El arrepentimiento. Sabemos, ¿cierto?, que lo primero que hacemos es venir en el arrepentimiento. Este es el proceso de Efraín que está relatado en Jeremías. Conviérteme. Tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevaba la afrenta de mi juventud. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos recordado de los pecados que cometimos, incluso antes de conocer a Dios? Y esto nos trae vergüenza. Es muy parecido a lo que ocurre con el sentimiento de Efraín. Pero ¿qué responde el padre? Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es el niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces acá vemos, es como que tuviéramos otro punto de vista de la parábola del hijo pródigo, porque acá el padre está relatando lo que él siente por Efraín, por este hijo que se había perdido. No es mi hijo precioso. Se fijan que acá el padre no está diciéndolo, pero ¿cómo? ¿Dónde te fuiste? No hay recriminación a Efraín. ¿Cómo se te ocurre haberte gastado en la herencia, en prostitución, en idolatría? Sino que él dice, no es Efraín hijo precioso para mí, no es el niño en quien me deleito. Me había acordado de él constantemente. Mis entrañas se conmueven por él. Y esta foto me gusta mucho, como el padre abraza a este joven Efraín y lo espera para convertirlo en su primogénito, porque ya sabemos el relato y el derecho legal que tiene de venir a la primogenitura. Jeremías 31:7 dice, canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones, hagan oír sus alabanzas de Israel. Traeré del país del norte. Acá está prometida mesa de regreso de Efraín. Los diré de los confines de la tierra, aquí los confines de la tierra. Volverá una gran multitud, entre ellos vendrán embarazadas, parturientas, entre llantos vendrán, y entre consuelos los conduciré, los guiaré a corrientes de agua por un camino llano, en el que no tropezarán. Soy por padre a Israel, mi hijo es primogénito, mi hijo es Efraín, mi primogénito. Siempre hablamos que somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque Dios es padre de Israel y nosotros somos parte por medio de Efraín. Las naciones escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas, nuevamente Chile, las costas más lejanas, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo cuidará como un pastor a su rebaño. Aquí está esta gran promesa de volver a reunir a Israel, y eso está sucediendo en este tiempo final. Muchos están siendo despertados a este sentimiento de volver a Israel. Es tiempo de volver a Israel. Se tiene que terminar el libro de Génesis. Tenemos que ser acercados a Jacob. Tenemos que ser adoptados por Jacob en el tiempo final. Tenemos que recibir la bendición de primogenitura. Los que teníamos un aspecto gentil, en el caso de Efraín, un aspecto egipcio, se comienza a conectar la profecía de los peces
Efraín y Manasés proliferan abundantemente como peces dentro de la tierra. Jeremías, nuevamente profeta Jeremías, dice, Jeremías 16:16, he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Por eso en Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora entendemos por qué este concepto, este lenguaje de pescar, de peces, de pescadores, porque Efraín representa esta abundancia de peces que iba a venir. Entonces esto es lo que está haciendo Yeshua, está tirando la red a las aguas son las naciones, como vemos en Apocalipsis también, cuando dice que Babilonia, la ramera, se sienta sobre muchas aguas, muchas naciones. De la misma manera la red está siendo lanzada a las naciones, porque hay que traer a Efraín, hay que traer estos peces que se multiplicaron abundantemente. En Juan 21, del 10 al 11, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún así, siendo tantos, la red no se rompió. Cuando la escritura nos da números, es bien interesante porque en la visión hebrea, en el lenguaje hebreo, las letras representan un número. En hebreo no tenemos números como nosotros en el español, que aprendimos los números y el abecedario cuando somos niños. En hebreo solamente existen las letras, pero cada letra representa un número. ¿Se está pegando? No, ahí está bien. ¿Está bien? Está bien, perfecto. Decía, en hebreo existe algo que se llama gematría, que cada letra hebrea representa un número, entonces ahí es donde son interesantes las cifras de la escritura, porque nos llevan a conceptos. Acá tenemos el número 153 peces. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no pescó 154, 155, 152, 153 peces? Si vamos al hebreo y hacemos el ejercicio con la frase hijos de Elohim, Beneya Elohim, que es la palabra que está acá en hebreo, la deletreamos, y a cada letra se le asigna el valor numérico de cada una de ellas. Acá tenemos la letra Bet, Nun, Yud, Hey, cada una, por ejemplo, acá vale 2, la Nun vale 50, la Yud 10, acá se repite la Yud otros 10, Hey 5, acá nuevamente 5, Mem 40. Y ahora que tenemos toda esta matemática en la gematría y sumamos estos números, nos da el valor 153. Hijos de Elohim o hijos de Dios representa el número 153. Entonces, proféticamente, lo que está haciendo Simón Pedro, lanzando la red y recoge a los hijos de Israel, a los hijos de Dios que están en las naciones, en las aguas, que hay que traerlos a Israel. Palo de Judá, palo de José, también una profecía, ya estamos terminando ya. Creo que estamos en el tiempo. Ezequiel 37:19 dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, los pondré con el palo de Judá, los haré un solo palo y serán uno solo en mi mano. Entonces acá vemos cómo en la profecía nos habla de estos dos palos, que son las dos casas de Israel. Por eso es muy importante entender las dos casas de Israel, porque ahora si entendemos las dos casas de Israel, la escritura se nos va a abrir como un tesoro. Así al menos yo lo he sentido en estos últimos tiempos, en estos últimos años que he estado escudriñando esto. Todo ahora comienza a tener sentido. Las 10 tribus perdidas, las 10 vírgenes, los 10 leprosos, la mujer samaritana. ¿Por qué Yeshua tiene que ir a la mujer samaritana? Porque representa Samaria, la capital del reino del norte que estaba perdido. Se queda 2 días con la mujer samaritana, que representa un día como 1000 años como un día, los 2 milenios que lleva Yeshua buscando a Efraín, buscando a la mujer samaritana. Todo comienza a calzar. Jeremías 3:17 y 18 dice, en aquel tiempo
llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ahí andarán, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. O sea que allá viene juntamente, va a llegar un momento cuando venga el Mesías, en que todos los creyentes de las naciones que hemos creído en Jesús, en Yeshua, vamos a ser recogidos y vamos a unirnos al pueblo judío, porque el pueblo judío finalmente va a reconocer al Mesías. Eso está en la Escritura. Acá vemos los dos palos del profeta, y miren cómo son unidos. El palo de Judá y el palo de Efraín son unidos por la mano del Eterno, que es nuestro Mesías. Eso representa la cruz, que en hebreo es una letra tap. Una letra tap significa pacto. Es el pacto de la unión de las dos casas de Israel. Pertenecemos a Israel, por tanto, esto lo podemos revisar en Filipenses 2, del 11 al 19, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, es decir, por el pueblo judío. En aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros que antes estábamos lejos, ahora estamos siendo acercados a Israel. Por eso mucha gente, me ha tocado hablar con amigos que dicen: ¿qué pasa Israel? ¿Qué pasa con Israel? Algo siento y necesito saber de Israel. ¿Qué pasa con las guerras que están sucediendo en este momento en Israel? ¿Qué pasa? ¿Por qué Estados Unidos traslada la embajada a Jerusalén? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahí están habiendo movimientos en todo sentido? Necesitamos saber de Israel. Algo late en mi corazón por Israel, y es porque estamos siendo despertados. Efraín está viniendo y está siendo acercado a Jacob. Y de más abajo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Habla de ciudadanía de los santos y miembros de la familia de Dios. Hebreos 8:8 dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto está en el Nuevo Testamento, Hebreos 8:8, usted lo puede leer, cómo el nuevo pacto está hecho con las dos casas. No hay un pacto hecho con las naciones, ni con Chile, ni con Argentina, ni con Colombia, ni con Perú, ni con ninguna nación, solamente con Israel. Por tanto, nosotros tenemos que venir a Israel bajo injerción, bajo adopción, por Efraín, a través de Yeshua. Él es el único que nos puede acercar. No hay otra forma. Eso hay que tenerlo muy en claro. No hay otra forma en que nosotros podamos acercarnos a Jacob, si no es por José, que es el Mesías, figura del Mesías. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Se fijan que el nuevo pacto es con Israel? Porque incluso está hablando del pacto del Sinaí. Pero ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, como dice el Señor. Romanos 11, el libro también, si pueden leer Romanos 11 completo, es tremendo este capítulo, lo que explica Pablo. Ahí espero que con lo que hemos hablado hoy se le puedan dar algunas luces más para entender Romanos 11. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Acá hay un misterio. Pablo está hablando de un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. ¿Cuál es la parte de Israel que ha sido endurecida? El reino de Judá. ¿Por qué? Porque aún no ha reconocido al Mesías, pero lo está reconociendo. Se habla una estadística de cerca de 50.000 judíos que ya han reconocido al Mesías. Incluso me ha tocado ver algunas enseñanzas de judíos ortodoxos que han reconocido al Mesías, a Yeshua como el Mesías. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, sabemos que una parte, Judá, hasta que haya entrado ¿quién? La plenitud de los gentiles, Efraín, el Melo Jaoim, hasta que haya entrado Efraín, y luego de eso todo Israel será salvo, como está escrito. Es interesante lo que está explicando Pablo: todo Israel será salvo.
como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Necesitamos también, si es que esa fue nuestra consigna de inicio, necesitamos tener un precedente bíblico para respaldar todo lo que estamos hablando. Y esto sucedió cuando Israel sale de Egipto. Dice, los israelitas viajaron a pie desde el pueblo de Ramsés hasta el pueblo de Sucot. Eran como 600.000 hombres, varones, más las mujeres y los niños. Al salir, se llevaron una gran cantidad de ovejas y vacas. Y también salió con ellos muchísima gente de otros países. Me gusta mucho esta traducción, en la traducción lenguaje actual. Muchísima gente de otros países. O sea, cuando Israel salió de Egipto, no solamente salieron las 12 tribus de Israel, con ellos salieron mucha gente de otros países. Mucha gente que también estaba cautiva dentro de Egipto, que Faraón los tenía tomados. Entonces, de la misma manera, la Escritura nos habla que va a haber un segundo éxodo, que va a ser más grande que el éxodo de Egipto. Que incluso el éxodo de Egipto ya no nos vamos a recordar del éxodo de Egipto, que está hablando el éxodo de los tiempos finales, de la reunión, cuando venga el Mesías va a haber un gran éxodo. Él nos va a llevar a todo, a la tierra de Israel, cuando Él pose sus pies en el monte de los olivos y el monte de los olivos se ha partido en dos. Dice que Él va a estar con todos nosotros. Y ese va a ser el gran éxodo. Y así como Israel va a salir, y ahí vamos a venir todos como peces al reino de nuestro Mesías. Israel no ha sido desechado ni reemplazado por la iglesia. Importante, esto se llama teología, la teología bíblico, por este versículo que le decía que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, entonces ahí asumimos un reemplazo. Pero ahí no dice que fueron desechados, simplemente que no lo recibieron. Y eso Pablo lo explica. ¿Por qué? Porque hubo un endurecimiento, pero no dice que fueron desechados. Entonces, hoy debemos entender que nosotros, toda la iglesia cristiana que está en el mundo, pertenecemos a nuestro Mesías, pertenecemos a Efraín. Somos este hijo que había sido dispersados y que oyó la voz. Y que somos parte de Israel. Venimos a ser injertados en Israel. Venimos a ser adoptados en Israel para poder tener derecho a los pactos de nuestro Dios de pacto. Y sino que los creyentes de todas las naciones pasan a ser injertados y adoptados como parte de la nación santa de Israel. Siempre sí somos nación santa, real sacerdocio en la carta de Pedro. Pero si leemos los primeros versículos de la carta de Pedro, dice que esa carta de Pedro está dedicada a los expatriados de Israel. O sea, la carta de Pedro está dedicada a los expatriados de Israel. Por eso le está recordando, somos una nación santa, somos un real sacerdocio. Por eso es importante leerla todas las cartas completas. Incluso la carta de Santiago también está dedicada a todas las tribus. Usted lee Santiago 1:1 a las 12 tribus que están en la dispersión. Sabemos que también Judá ha estado disperso también en las naciones. Judíos encontramos en Argentina, Chile, Estados Unidos, tiene la mayor población de judíos fuera de Israel. A las 12 tribus que están en la dispersión está dedicada la carta de Santiago. Dios divide el reino para preservar una parte que es Judá, por amor a David, como testimonio hasta el día de hoy. ¿De dónde saldría el Mesías? Por eso tampoco se podía perder la identidad del pueblo judío. Y la otra parte, Israel, para mezclarse con las naciones, como dice el profeta Oseas, y así extender el pacto a todos los rincones de la tierra, por medio de la fe, venimos a estos pactos. Israel no es solamente el pueblo judío, también importante entender eso. Generalmente se entiende que Israel son los judíos son el reino del sur, que quedó como bastión, sí, quedó como bastión hasta que venga el enviado, Silo, dice que quedó con el cetro entre sus pies. Por eso yo personalmente respeto mucho al pueblo judío, aprendo mucho de ellos,
muchas cosas que tienen que ver con su contexto cultural, idiomático, expresiones idiomáticas, así como los chilenos tenemos expresiones idiomáticas. Aquí le voy a copiar una frase a mi amigo Dani: irse al chancho, todas esas cosas que decimos los chilenos, no sé, estoy pato y ese tipo de cosas, son expresiones idiomáticas que solamente entendemos los chilenos. Yo creo que los hermanos de otras naciones también, cada uno tiene su expresión idiomática. De la misma manera, la escritura está llena de expresiones idiomáticas que a veces uno malinterpreta, y ahí nuestros hermanos judíos nos enseñan mucho respecto a eso. Israel no es solamente el pueblo judío, porque ellos son el reino del sur, sino toda la congregación, toda la cajal, toda la quejilá, toda la eclesia, como quiere decirle, toda la iglesia, compuesta por las 12 tribus, más todas las naciones. En el monte Sinaí, ¿por qué se usa el término eclesia? Porque estaban las 12 tribus, más todos los extranjeros que salieron de Egipto con ellos. Esa es la iglesia de Israel. Esa es la iglesia del Eterno. Todas las naciones, los meros Hagoyim, o los Goyim, que aceptan a Dios, al Dios de Israel, y reciben la ciudadanía de Israel por medio de Jesús, de Yeshua. Sí, también algunos me preguntan por qué ustedes ahora no dicen Jesús, dicen Yeshua, se creen más espirituales. No se trata de eso, no se trata de creerse más espiritual. Por decir una palabra en hebreo, no mi oración se va a escuchar más fuerte, para nada. Simplemente tiene que ver con un cumplimiento profético, porque cuando José, volvemos a Génesis, al final de la historia del libro de Génesis, José se revela a sus hermanos, él se saca los atuendos egipcios y le revela, ya no le dice yo soy Safenat Panea, dice yo soy José. Ani, Yosef en hebreo, yo soy José. Y le habla en hebreo porque él saca a todos, saca todo, saca incluso los traductores, porque recordemos que José le hablaba por traductores a sus hermanos, como nos ha hablado el Mesías en estos 2000 años, por traductores, por traducciones. Hoy en día está viniendo recién un despertar a conocer el hebreo. ¿Por qué? Porque es profético. Porque José, al final del libro de Génesis, saca a los traductores y él comienza a hablar en hebreo y le dice, Ani Yosef, yo soy José. Y ellos se le abren los ojos y comienzan a darse cuenta, y eso está pasando también con el pueblo judío. Están entendiendo que el nombre de Mesías tiene también un nombre hebreo que es Yeshua. ¿Qué más? Otro punto para finalizar: nuestra identidad como hijos de Dios está relacionada a formar parte de la familia de Jacob. Esto está en Isaías 14:1, también lo pueden revisar después con más detenimiento. Estamos en tiempo de Romanos 11. Israel está siendo restaurado entre las naciones y está despertando a su identidad. Una parte de Judá está sintiendo celos y otra parte está reconociendo a Yeshua como el Mesías. Estamos entendiendo que debemos ser un solo reino, como anunciaron los profetas, para la restauración de todas las cosas, y entonces venga el Mesías. Por eso es importante. Yo sé que quizás este tema puede ser difícil para comprenderlo cuando uno lo escucha por primera vez, pero abramos nuestro corazón a que sea Dios el que nos hable. Más allá de la exposición que hoy hemos visto, que sea Dios el que habla a nuestro corazón, que sea Dios el que comience a ministrar, porque necesitamos restaurar, venir a la restauración, porque eso va a desencadenar la venida del Mesías. Eso, hermanos, lo dejo hasta ahí. No sé si vamos a tener un tiempo de preguntas, respuestas, comentarios, quien quiera aportar algo. Espero que le haya sido de bendición la exposición. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Espero que le haya sido de provecho. Bendiciones y shalom a todos. Amén.